muy buenos días a todos a este acto de presentación de la campaña Protege Leganés y en concreto lo que a mí me corresponde, que es respecto a Protege Veladores y Terrazas. Me acompaña Enrique Abanades, que es el vicepresidente de UNELE, y os queremos dar a conocer pues, algunas de las propuestas con las que nos hemos hecho eco pues, de las peticiones de los hosteleros. Queremos dar respuesta pues, a toda la problemática que ha surgido por la falta de actividad de la hostelería en Leganés durante el periodo de alarma y de confinamiento. En concreto, la primera medida, con el propósito de apoyar al sector de la hostelería, sería proceder a modificar las autorizaciones y revisar las liquidaciones del año 2020. Y lo haríamos en dos aspectos. Por un lado, reduciendo las tasas en un 50%, ya que las mesas que van a colocar van a descender también en ese porcentaje, se reduciría la tasa en un 50% y reduciríamos también la temporalidad a 4 meses. Es decir, el que lo tenga anualmente o por 8 meses, a todos se les aplicaría la temporalidad de 4 meses. Por lo tanto, estamos hablando de que se reduciría la tasa proporcionalmente a todos los hosteleros de Leganés entre un 70 y un 80%. Por poneros algunos ejemplos. Por ejemplo, una terraza de tarifa A, que es la principal tarifa, es decir, en las principales plazas de la ciudad, etcétera, que estaba pagando anualmente una tasa de 4.178 euros, pasaría a pagar 696. Una terraza de tarifa B, que estaba pagando 400 euros, pasaría a pagar 66 euros. Otra tarifa D, por ejemplo, con 40 metros cuadrados, que pagaba anteriormente 356 euros, pasaría a pagar 59 euros. Es decir, como os decía anteriormente, estamos hablando de un descenso entre el 70 y 80% de la tasa. Hemos pretendido dar con esta medida una respuesta inmediata. Es cierto que, pues que en otros municipios lo que se ha procedido es a la suspensión de la tasa, pero nosotros pensamos que suspender la tasa es simplemente pues, trasladar el problema al año siguiente. Y nosotros queremos dar ya solución a los hosteleros este mismo año. Y consideramos que este descenso tan significativo pues, posibilita pues, que los hosteleros puedan afrontar en mejor situación pues, todos los gastos que les va a generar pues, abrir en estas condiciones. También tenemos que daros a conocer que el pago de la tasa se ha retrasado, por tanto el pago se comenzará a cobrar el 1 de septiembre, es decir, entre el 1 de septiembre y el 3 de noviembre. Y se podrá solicitar, asimismo, el fraccionamiento o el aplazamiento de la misma. Es decir, solicitando el aplazamiento, el hostelero podría pagarlo estas cantidades en el año 2021. También es importante destacar que esta modificación que vamos a hacer directamente a todos los hosteleros, esta reducción que se lo vamos a hacer a todos los hosteleros, también se lo vamos a hacer al hostelero que solicitó su terraza, pero actualmente estaba en trámite, es decir, que todavía no estaba resuelto el procedimiento. Entonces, con esto queremos dar tranquilidad a todos esos hosteleros que iniciaron sus trámites, pero que a raíz del COVID pues, se paralizaron, pues que sepan también que este descenso de las tasas, etcétera, también se les va a aplicar a ellos. También debemos destacar que el espacio del que van a disponer los hosteleros es el que tenían con anterioridad concedido, porque con estos metros ellos pueden mantener la distancia de seguridad entre sus mesas, es decir, mantendrán los metros que tenían concedidos, aunque estén pagando la mitad de la tasa más la reducción por los meses. Y ya por último, creo también que es importante destacar que aquellos hosteleros que consideren que tienen posibilidades de ampliar el espacio de su terraza, lo tendrán que solicitar, previamente y los técnicos son los que evaluarán si se dan las condiciones idóneas para permitir ese aumento de los metros de la terraza. Intentaremos aplicar la mayor lenidad posible para que los hosteleros que tengan ese espacio pues lo puedan utilizar. Y como os decía, en este caso será siempre previa solicitud del hostelero. Las otras medidas las aplicaremos directamente. En este caso, pues será el hostelero el que tenga que solicitar previamente pues, esta ampliación. Por mi parte, en principio es todo y voy a dar paso a Enrique Abanades, como os decía, el vicepresidente de UNELE. Gracias, Enrique. Bueno, como bien ha explicado ya Óscar Oliveira, como técnico ha explicado todo perfectamente. Nosotros, por decir que
que la asociación UNELE presentó un paquete de medidas al ayuntamiento y en gran medida prácticamente casi todas han sido aceptadas y llevadas a cabo tras la grave situación que tenemos los hosteleros y también pues la que nos espera. Darle las gracias al ayuntamiento por escucharnos y llevarlas a cabo y transmitirle también, como ya ha dicho bien Oscar Olivera, tranquilidad dentro de lo que cabe a los hosteleros porque nos esperan meses muy duros, pero bueno, con la ayuda del consistorio y demás saldremos para adelante. Vale, pues vamos a presentar este acuerdo que hemos denominado Plan para la Reactivación y Reconstrucción Industrial, Comercial, Económica y Social de Leganés. Este es el fruto de varias semanas de intenso trabajo para llegar a un acuerdo con UNELE, con comisiones obreras y con UGT. Nuestra ciudad lo necesitaba, no solo por la crisis que estamos padeciendo, sino también por ver una perspectiva de desarrollo económico e industrial en nuestra ciudad. Hacía demasiado tiempo que no se llegaban a este tipo de acuerdos en la ciudad de Leganés y, bueno, pues estamos bastante satisfechos con el trabajo realizado. Este documento, que forma parte de la concertación social y que, por lo tanto, pactamos entre organizaciones sociales y el Gobierno de Leganés, posteriormente estará abierto también a la participación de los partidos políticos de nuestra ciudad y que con sus propuestas volveremos a debatir en este ámbito cuáles de ellas podemos aceptar. Por supuesto, con la mayor voluntad del mundo de llegar a los acuerdos más amplios posibles. El acuerdo se basa en la activación económica de nuestra ciudad. Uno de los ejes más importantes es el de inversión, en el que movilizamos 33 millones de euros, fundamentalmente para la rehabilitación de nuestra ciudad. Con la rehabilitación pretendemos dinamizar la economía de nuestra ciudad. Por un lado, generamos empleo, por otro, mejoramos nuestra ciudad, nuestras escuelas, nuestros edificios municipales, fundamental nuestros polígonos industriales también, pero a la vez queremos conseguir mejoras en ahorro energético para que nuestra forma de producir también sea un poco más sostenible. Por lo tanto, sostenibilidad, desarrollo económico y empleo es lo que estamos aportando con este documento. Hay otro 1.400.000 euros que se van a destinar en el corto plazo para medidas de apoyo al pequeño comercio y también la hostelería y los sectores estratégicos de nuestra ciudad. Tenéis el documento para ver las medidas concretas. Yo le doy paso a los sindicatos que están hoy aquí con nosotros y luego, en último lugar, hablará Augusto en representación de UNELE. Bien, pues buenos días a todos. La valoración que hacemos en Comisiones Obreras de este acuerdo es una valoración muy positiva. En primer lugar, porque sabemos que el impacto de la crisis económica derivada de esta crisis sanitaria en el sur de Madrid va a ser un impacto muy duro. Sabemos que este tipo de crisis normalmente agudizan los desequilibrios y las desigualdades previas y que suelen golpear, en primer lugar y de manera más dura, a las personas y a los colectivos más vulnerables. Y sabemos que en el sur de Madrid pues, hay un grado de vulnerabilidad mayor que en otros territorios de la región y, por lo tanto, es importante abordar desde el diálogo social el impacto de la crisis, especialmente en el sur, en todas partes, pero especialmente en el sur. En segundo lugar, porque es un acuerdo que aborda lo urgente. Tiene medidas de aplicación inmediata que van a suponer una movilización de recursos muy importante para sectores económicos muy afectados en este momento por la crisis y que van a tener que adaptarse a una situación de mucha incertidumbre y también a personas en situaciones de mayor necesidad. Es un acuerdo equilibrado entre lo que va a recibir el sector empresarial y las políticas que van a recibir también trabajadores y trabajadoras. En tercer lugar, es un buen acuerdo porque, además de lo inmediato, aborda el medio y largo plazo, como podéis ver en el documento. Se van a movilizar más de 30 millones de euros en inversiones que pueden contribuir a que Leganés sea un motor económico de la región y además proyectan el futuro de la ciudad en una dirección muy interesante, ¿no? Más sostenible, con un comercio local fuerte, con una industria consolidada, con un sector de la construcción repensado para contribuir a la sostenibilidad y mirando el bienestar de las personas.
Y en último lugar, es un buen acuerdo, aunque suene un poco redundante, precisamente por eso, por ser un acuerdo. Yo creo que en los tiempos que corren tenemos que poner en valor las salidas a situaciones de emergencia desde el consenso. Y por eso, como decía el concejal, lógicamente estamos abiertos a ampliar este consenso que hoy es de los agentes sociales, de los sindicatos, la patronal y el gobierno, con el conjunto de organizaciones políticas a las que pedimos pues la misma capacidad que hemos tenido los agentes sociales de hacer propuestas que estaremos dispuestos a discutir. Una última cuestión es que los ayuntamientos no van a poder salir solos de una crisis como esta. Van a necesitar también del apoyo de las administraciones superiores, y en este sentido pues hacemos también una llamada al diálogo en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de las administraciones para llegar a acuerdos similares y después a la búsqueda de consensos políticos amplios. Y nada más, muchas gracias. Tomás. Ahora interviene Tomás, que es el secretario comarcal de la UGT. Madrid. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría hacer un reconocimiento a todos los sanitarios y a todos los servicios esenciales. Así pues, de alguna manera, los profesionales del Severo Ochoa y los trabajadores y trabajadoras de la residencia que han sufrido en sus carnes pues la crisis que estamos viviendo sanitaria, ¿no? Para sacarnos a todos adelante, ¿no? Y por supuesto no puede ser de otra manera mandar también nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos, ¿no? Nosotros desde UGT y comisiones y UGT venimos demandando acuerdos económicos y sociales en toda la comarca sur. Entonces, nosotros este acuerdo lo vemos como un acuerdo positivo, un acuerdo que hemos sido capaces en poco tiempo de llevarlo a cabo, un acuerdo en donde la emergencia social y económica no nos permitía estar esperando y había que tomar acciones para salir y sacar a la ciudad y a las personas adelante, ¿no? Es un acuerdo, como bien se comentaba, que apuesta por la reactivación y la reconstrucción industrial y social. Y por tanto, partimos que estamos los agentes sociales y junto con UNELE y el propio ayuntamiento hemos alcanzado este acuerdo, y nos preocupa y hemos querido reflejar en este acuerdo las dos partes importantes, que son las partes económicas y las partes sociales, ¿no? Y nos preocupa y hemos llegado a un acuerdo en donde hablamos del tejido productivo de Leganés, donde vemos la importancia de darle fuerza a la industria, al comercio y a la hostelería, que están siendo muy dañados con esta crisis, ¿no? Y por tanto es un acuerdo que por un lado se plantean con medidas a corto plazo y a medio plazo, porque también lo que queremos es sentar el propio desarrollo de la ciudad y encontrar una mayor protección social para los ciudadanos y ciudadanas. Yo sí quería comentar algunas cuestiones de lo que decimos en el acuerdo. Por un lado, en esta parte quisiera hacer mención a que hemos apostado por un Leganés que sea una ciudad saludable y sostenible, comprometida con el medio ambiente y con el cambio climático. Y ahí se han dedicado partidas económicas que apuesten por esa economía verde, por mejorar lo que es la eficiencia energética, el reciclaje de los residuos y una apuesta por la economía circular. Son cuestiones importantes de cara al futuro de hacer una ciudad mucho más sostenible en Leganés. Nosotros como sindicatos, nuestra gran preocupación, más allá del tema industrial y económico, va también en relación con los trabajadores, con el empleo, ¿no? Por eso nosotros en dicho acuerdo reflejamos una cuestión importante, que es el mantenimiento del empleo, que entendemos que todas estas medidas deben de ir acompañadas de mantenimiento y la sostenibilidad del propio empleo, ¿no? Hemos visto cuál es la situación ahora de desempleados en Leganés, que andan en los 12.455 personas, según los datos del mes pasado, de abril, y si no actuamos y si no tomamos decisiones, y si no se invierte, posiblemente nos encontremos que terminemos el año con cerca de 20.000 personas desempleadas,
Por tanto, esto urge y no podemos esperar. De ahí otra serie de medidas que nosotros planteamos en el tema para mejorar el empleo, como es la formación que se pueda dar a las personas que se puedan quedar desempleadas, formación online o en un momento presencial cuando se pueda, porque bueno, es una manera de recuperar la recualificación y la recolocación de las personas. Ahí también en este acuerdo hemos planteado una cuestión importante, que es un observatorio que nos haga y nos permita ver cuál es cómo va desarrollándose el desempleo, qué tipo de desempleados tenemos y cómo podemos seguir actuando, ¿no? En esa línea, pues como no puede ser de otra manera, venimos hablando por el empleo y las contrataciones, el empleo público, por temas de igualdad, tema de la brecha salarial, la violencia de género. Son muchísimos aspectos que tenemos ahí incluidos en este acuerdo, que bueno, pues está ahí para desarrollarlo, ¿no? Y luego otra cuestión importante es el tema social, ¿no? Hemos querido también que en este acuerdo vaya el tema social, que nos acordemos de las personas que están pasándolo mal, que tienen pocos recursos, que se encuentran en una situación precaria, a las que les tenemos que ayudar y darles participación, y tenemos que trasladarles la problemática con ayudas y dándoles la teleasistencia y acordándonos del problema tanto de la infancia como de mayores. Por eso entendemos que es un acuerdo que pretende proteger a las personas que están en situación de vulnerabilidad y con pocos recursos, y además es un acuerdo que intenta reactivar la propia economía de la ciudad y sentar las bases de un desarrollo sostenible en el tiempo. Y bueno, pues en esa línea creemos que es bueno, una línea de consenso, y animamos a todas las fuerzas a unirse, a formar parte de un gran acuerdo que haga de Leganés una ciudad ejemplar. Augusto, presidente de UNELE. Buenos días. Perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que vaya nuestro apoyo y reconocimiento y agradecimiento para todos los sanitarios de nuestro país, tanto de la sanidad pública como de la sanidad privada. Por supuesto, también para todos los trabajadores y empresarios de los sectores esenciales por haber seguido abasteciendo a la población durante este estado de alarma y confinamiento. Y por último, y no menos importante, el más sincero pésame para las familias de todos los fallecidos, ya que Leganés ha sido un lugar muy aportado por esta parte. Dicho esto, lo primero que quiero es agradecer a la Concejalía de Desarrollo Local y a la alcalde de Leganés su disposición de concretar medidas de apoyo a las empresas, que son parte fundamental de nuestra forma de vida. Por empresas entendemos a todas, las grandes, las pymes, al pequeño comercio, a los hoteleros, por supuesto a los autónomos y al sector industrial. Es muy positivo, quiero decir que es muy positivo que la patronal y los sindicatos, en condiciones tan distintas en muchas materias, seamos capaces de hacer un esfuerzo por buscar lo que nos une y hayamos puesto encima de la mesa medidas que intentan favorecer la reactivación económica que tanta falta nos hace después del enorme daño que hemos sufrido y que estamos sufriendo, porque esto no ha terminado. Así que muchas gracias a los sindicatos, a UGT y a Comisiones, que están dispuestos a colaborar y a llegar a acuerdos, están siempre. Todo ello sin perder de vista sus legítimos intereses. Ya vemos que aunque se lleguen a acuerdos, también hay espacio para defender lo que legítimamente cada uno considera sus intereses. No me quiero centrar en el documento, aunque lleva invertido un gran esfuerzo, muchísimo trabajo, no solo de las últimas semanas, sino aquí hay recogido el fruto de un trabajo de muchos años. Recordemos que el Consejo Económico y Social, en el que los sindicatos y la patronal han venido trabajando, pues lleva desde el año 2009 que yo conozca, incluso antes, y ahí se han ido recogiendo siempre inquietudes y propuestas, no solo de patronales y de sindicatos, sino de distintos grupos políticos que en otros momentos han participado. Ya que el documento al final es una refundición de muchas ideas y a lo largo de mucho tiempo, no solo de unas cuantas semanas.
pero sí que quiero centrarme en algunos aspectos que vendrán a fortalecer esta iniciativa. La primera es que nosotros pensamos que toda la sociedad debería participar en esta reactivación, empezando por tener en cuenta las propuestas de los distintos grupos políticos, que ya se ha hablado por parte del concejal, que se tendrán en cuenta, y por parte de los sindicatos, ya que estoy seguro que además de buenas intenciones, también tienen grandes ideas. En fin, a fin de cuentas, ellos conocen perfectamente la ciudad donde están viviendo y las fortalezas y debilidades de la administración. No solo hay que plasmar un documento, luego hay que ejecutarlo. Y para ejecutarlo hay que conocer perfectamente cómo funciona la administración. En referencia en concreto a los avances y propuestas presentadas por el Partido Popular, con las que no podemos estar más de acuerdo, sin por ello denostar a otras formaciones políticas que, aún seguro, también aportarán su granito de arena. Por supuesto, aquí habría más gente, porque el proyecto de reactivación de Leganés es tan grande y tan enorme que lo ideal sería que hubiesen participado por todos los agentes sociales y por todas las entidades de Leganés. Pero evidentemente no podemos estar eternamente conformando un documento, con lo cual habría que poner en marcha esta iniciativa cuanto antes. Fijaros que yo quiero resaltar que somos los empresarios quienes hemos imprimido celeridad para comprometernos con este acuerdo. Es decir, para quien quiera saber, nosotros estamos testando muy de cerca cuál es la situación, estamos viendo cuál es el pulso del pequeño comercio, de los hosteleros y de la economía en general del municipio, y la verdad es que la situación es grave y no podemos para diseñar el gran documento que lo refleje todo y que tenga en cuenta todas las sensibilidades. No podemos estar los próximos meses haciendo eso. Era imprescindible llegar a este acuerdo con el gobierno, con los sindicatos y la patronal, para que después se vayan sumando todas aquellas iniciativas que mejoren este documento, que a buen seguro que habrá iniciativas que lo mejoren. Así que yo creo que eso es lo más importante, que esto es un punto de partida, es un arranque a una idea que no está cerrada, que está viva y que además de esto va a ser bienvenida las incorporaciones, por supuesto. Como todo esto más o menos se ha negociado, se podrán negociar otras cosas y habrá que llegar a acuerdos, y para eso hay una mesa permanente, una comisión permanente que está abierta para que se tengan en cuenta todas estas iniciativas. Pero dejar bien claro que en UNELE queremos celeridad y que no estamos en momentos para estar, como se diría vulgarmente, mareando la perdiz. Hay que apostar por hacer cosas y por hacerlas ya. Y la mejora siempre está bien, pero hay que hacerlo ya. Y nada más. Así que yo creo que hay que estar manos a la obra, porque otros municipios de la zona sur, que siempre lo digo, ya están trabajando en estas medidas, y nosotros al final, cuando salgamos de esto, tenemos que estar en una, o deberíamos haber aprovechado esta situación para salir en unas mejores condiciones de competir con el resto. Nada más. Yo creo que ha quedado bien clarito lo que es este acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Decir que si no me fallan las cuentas y la memoria, este es el primer acuerdo finalizado dentro de la comarca sur. Por lo tanto, nos sentimos orgullosos del trabajo y de las horas de dedicación que tanto UNELE como UGT como comisiones obreras, nosotros desde el gobierno municipal hemos puesto encima de la mesa para desarrollar esto. La diferencia con otras propuestas que vinieron a otros plenos de Leganés es que el dinero va siempre para trabajadores, trabajadoras, empresarios y empresarias, pequeños y grandes, y la gestión que nosotros hagamos será para que mejore la economía de nuestra ciudad. Muy importante, una cosa que señalaban las organizaciones sindicales, muy importante que lleguen acuerdos por parte de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de la Nación, porque los ayuntamientos no podemos salir solos de estos. Hemos puesto nuestro granito de arena, pero necesitamos que los demás también realicen su trabajo. Muchas gracias. Queremos presentar el nuevo plan de movilidad extraordinario para la vuelta a la normalidad
en Leganés. Desde el punto de vista de la movilidad queremos potenciar, como dicen todas las organizaciones supramunicipales, queremos potenciar los desplazamientos caminando, queremos potenciar los desplazamientos en bicicleta y también el transporte público. En ese sentido, anunciar que vamos a habilitar 35 kilómetros de ciclocarriles y también vamos a intervenir en 50 kilómetros de acera en nuestra ciudad para orientar el sentido de la marcha de los peatones e intentar que se mantenga la distancia social. Es una apuesta de presente, de urgencia, y también es una apuesta de futuro. Creo que con estas medidas nuestra ciudad será un poquito más saludable, un poquito más agradable de vivir y de ser compartida con nuestros vecinos y vecinas cuando podamos salir todos a la calle. Dejo paso a mi compañero Javi, no sin antes agradecer que este trabajo que se ha hecho en tan poco tiempo no podría haber sido si no hubiese sido por los compañeros de sostenibilidad y por los compañeros de obras que van a realizar todo este trabajo en un tiempo récord, que ya han hecho parte del trabajo en un tiempo récord. Por lo tanto, quede mi agradecimiento a los trabajadores municipales que se han involucrado en esta tarea, porque sin ellos no habría sido posible. Muy bien, continúo. La idea, como dice Fran, era regular el tráfico no solo de ciclistas, sino de peatones. Con el desconfinamiento nos hemos encontrado con personas que salen a correr, que salen a caminar, a pasear, y también con ciclistas. Lo que estamos regulando es el espacio donde tiene que estar cada uno. En el caso de la bicicleta tiene que estar en la vía, que ese es su espacio, ¿no? Y por eso se va a poner una señalización 30 en carriles de toda la ciudad, vías desdobladas de doble circulación y vías individuales también. Se va a poner pues un total de 20 calles para que regulando efectivamente por dónde tiene que ir la bicicleta. Todavía hay confusión con esto de la bicicleta, todavía la bicicleta va por acera. Bueno, pues va a haber una señalización y unas recomendaciones. Además, como decía mi compañero también Fran, va a haber 57 kilómetros de acera, que se va a hacer igual lo mismo, 219 calles en 14 barrios distintos, diferentes. Aquí se trata de toda acera que no supere, que no llegue a los 2 metros, que sea inferior a 2 metros, se va a regular el sentido de circulación, para respetar el 1,5 metros, 2 metros, que está marcado de seguridad. Debemos de poner este tipo de herramientas, este tipo de mecanismos para evitar cruzarlos, ¿no? Entonces vamos a hacer sentidos de circulación. Con aceras menores de 2 metros vamos a hacer sentidos de circulación derecha y a la inversa. Allí donde las aceras sean mayores de 2 metros, es decir, va a poderse circular en los dos sentidos, ¿vale? Se va a poder cruzar un peatón, o un paseante o un corredor. Y en el caso contrario, bueno, pues se va a regular con señalización sobre el pavimento diciendo cuál es el sentido de circulación, ¿de acuerdo? Es un poco lo que se pretende, el regular el tráfico de peatones y regular el tráfico de ciclistas. Esto además supone, en este caso lo estamos viendo estos días, supone que la población, los ciudadanos están saliendo a caminar, eso supone un hábito saludable, los ciudadanos van a coger bicicletas, es un hábito saludable. Por lo tanto, es decir, estamos fomentando de alguna manera pues esos nuevos comportamientos que nos trae el COVID y que suponen pues la no contaminación, la actividad física. Entonces, bueno, pues es un poco lo que pretende el planteamiento. El contrato lo hemos aprobado ayer y esto supone 94.679 euros con 10, IVA incluido. Y el comienzo, como es un procedimiento de urgencia, es inmediato. Y finaliza cuando finaliza también el procedimiento. Bueno, pues muchas gracias otra vez a todos y a todas. Como hemos comentado, 35 kilómetros de ciclocarriles, más de 50 kilómetros de aceras señaladas y, fundamental, el plan está diseñado de tal manera que conecten con los antiguos carriles bicicleta, con los nodos de circulación, y creo que es un gran avance para nuestra ciudad. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por aguantar, que sé que lleváis una hora.
de diferentes presentaciones. Vamos a intentar ser breves. Os hemos distribuido un documento en el que constan una serie de medidas que quiere plantear el ayuntamiento en esta ciudad, en Leganés, debido a la emergencia sanitaria, social y económica que vive nuestra ciudad. Nuestra ciudad es la ciudad de la Comunidad de Madrid, la ciudad de España, que tiene un mayor impacto en cuanto a número de afectados por coronavirus, según los datos que nos ha facilitado la Comunidad de Madrid. Las primeras semanas de la crisis sanitaria fueron tremendas. Se notaba que Leganés, pues en Leganés había una situación peculiar, o por lo menos yo tenía esa sensación, en la medida que nuestro hospital estaba en una situación límite casi desde el primer momento. Por tanto, el ayuntamiento, entre las primeras medidas que tomó fue la de apoyar con equipos de protección individual a nuestro hospital y apretar en la coordinación policial con todas las administraciones para intentar que el confinamiento fuese de verdad efectivo. Al mismo tiempo pusimos en marcha todos los trabajos de desinfección necesarios para que la vía pública fuese un lugar seguro. El día 6 de abril... Que no se ve. Bueno, pero se oye. Que no, es que aquí no. Ah, bueno, que está sin vídeo. Pues es que a quien le toca el vídeo. A ver, pregúntale bueno, si se ve bien. Bueno, claro, ahora sí se ve. Antes no se veía, pero que estaba apagado el vídeo. Claro, ya. Bueno, a ver, estaba diciendo que buenos días otra vez. Estaba diciendo que Leganés es la ciudad de España más afectada por contagios de coronavirus. Somos una ciudad que por algún motivo pues, ha sufrido de forma especial esta epidemia. Estaba contando que desde el primer momento el principal indicador fue la situación del Hospital Severo Ochoa, una situación singular junto con la situación de los hospitales fundamentalmente de Alcalá de Henares, en la que también había una gran presión asistencial, y desde el primer momento pues intentamos apretar en las medidas que estábamos tomando, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos fue llevar material de autoprotección al Hospital Severo Ochoa, porque el stock que tenían las administraciones públicas se agotó en los primeros días. Hemos estado apretando también o coordinando a los diferentes cuerpos policiales para que el confinamiento establecido en el estado de alarma fuese lo más eficaz posible, y hemos seguido a rajatabla todas aquellas medidas que nos ha ido planteando las diferentes autoridades sanitarias. En un primer momento planteamos también incluso la posibilidad de abrir un hospital de campaña, pero no se ha abierto o no nos hemos puesto manos a la obra hasta que las autoridades sanitarias nos lo han pedido. Nosotros, en el desconocimiento que tiene una administración como la nuestra sobre la gestión de una epidemia, pues pensábamos que era una buena solución. En un primer momento nos dijeron que no era todavía el momento, y a los pocos días nos llamaron para que abriésemos ese hospital de campaña, como finalmente así se hizo. Hasta el día 6 de abril no hemos conocido los datos reales de contagios en nuestra ciudad. Lo conocimos a través de una página web de la Comunidad de Madrid, es decir, nunca nos ha llamado nadie para decirnos que estábamos en el centro de la epidemia en la Comunidad de Madrid. A día de hoy sigue sin llamarnos nadie para contarnos la evolución, es decir, lo podemos seguir a través de esa misma página web, igual que el resto de los medios de comunicación, que muchos de ellos aquí presentes, pues dan esa información también casi a veces diaria. Seguimos sin saber el número de fallecidos en nuestra ciudad. Podemos tener también datos aproximados, fruto de diferentes informaciones, pero oficialmente desconocemos el número de fallecidos que hay en nuestra ciudad. Yo, como vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid, tuve la oportunidad de participar en una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado lunes. Hacía 2 meses que no teníamos la oportunidad de hablar con ella directamente, ni con su consejero de Sanidad, y le planteé la necesidad de que los ayuntamientos conociésemos cuál es el número de fallecidos por municipio. A día de hoy, como digo, seguimos sin saberlo, no sabemos cuál es la tasa de letalidad, por tanto, en nuestro municipio. No sabemos si el número de contagios tiene una relación directa con el número de fallecidos o no. Por tanto, necesitamos saber ese dato, y a día de hoy seguimos sin saberlo.
Entre tanto, como decía antes, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas de las que hemos ido informando puntualmente a los medios de comunicación, y ahora lo que hemos hecho es abrir un par de mesas de trabajo, de diálogo con todos los grupos municipales, y un paralelo también una mesa para impulsar el empleo con sindicatos y la patronal. El objetivo de todo ello es intentar consensuar en la medida de lo posible las medidas que tiene que tomar este ayuntamiento, que muchas tienen un componente económico que tiene que ser respaldado por el Pleno del Ayuntamiento. El Gobierno ha planteado hoy, os ha enviado un documento en el que hay medidas de empleo, que ya se ha presentado hace un rato, junto con la patronal y los sindicatos, medidas fiscales y medidas sociales, que tienen como objetivo intentar paliar la gravísima situación que estamos y vamos a seguir viviendo. También quiero decir que también estamos muy pendientes de las medidas que se toman en otras administraciones. Lógicamente tenemos que coordinar lo que hace la Administración central, la Administración autonómica y la Administración local. En la prensa estas últimas horas se ha publicado que vamos a ser los ayuntamientos quien vamos a gestionar esa renta mínima vital, ¿no?, que ha planteado el Gobierno. En cualquier caso, nosotros estamos aquí para colaborar con la Administración autonómica y con la Administración central, con las autoridades sanitarias en especial, pero también con el conjunto de las dos administraciones. Somos un ayuntamiento colaborador. Ya habrá tiempo también de hacer un análisis sanitario de la gestión sanitaria en nuestra ciudad, cuando hayamos sido capaces de encauzar la situación en nuestra ciudad. Pero mientras tanto queremos poner encima de la mesa una serie de medidas. Hay algunas que son ejecutivas, tienen que ver con el Gobierno, y otras medidas que tienen que ver con el presupuesto del Ayuntamiento y con las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, y por tanto son medidas que tenemos que pactar con otras fuerzas políticas para que sean respaldadas en el Pleno y puedan ser ejecutivas. Entre tanto, bueno, pues vamos a seguir trabajando con todas las fuerzas políticas para que ese consenso sea posible de la forma más inmediata que podamos. Y en principio no me voy a extender más porque ya hemos hablado un montón. Si os parece, iniciamos un turno de intervenciones. Hay algunos que tenéis, no vemos en el vídeo, pero bueno, si nos vais indicando o habláis por lo menos. ¿Quién quiere empezar? Jesús Balbuena. Sí, ha dicho que la Leganés es creo, de las ciudades del área más afectada por el coronavirus. Sí, bueno, de las grandes ciudades. Hay pueblos, en Madrid, bueno, ¿has terminado la pregunta? Sí. Sí, en Madrid concretamente hay pueblos más pequeños que tienen una tasa de contagio más elevada que la nuestra. Pero bueno, de las grandes ciudades, de las ciudades de más de 100.000 habitantes, creo que sí, que somos la ciudad con más contagios en toda España. Ya digo que hay pueblos de estos de 5, 7, 10, 12.000 habitantes que tienen una tasa por número de habitantes más elevada que la nuestra, pero son municipios más pequeños. Viendo el mapa de la Comunidad de Madrid, en el que sale por diferentes colores, se ve que en el suroeste de la región hay varios municipios que tienen una tasa superior a la nuestra, pero ya digo que son municipios más pequeños. David Castillejo. Sí, bueno, respecto al tema del pacto del empleo, las valoraciones también, pero ¿qué medidas en concreto se van a aplicar? Y luego también, bueno, con el tema de la fiscalidad, y no sé si podría detallar cuáles serán esas medidas que van a llevar a negociar con el resto de fuerzas políticas para ser aprobadas en pleno. Eso es. Bueno, bien, en la parte de empleo hay una serie de medidas a corto plazo, como subvenciones a empresas para comprar EPIs, equipos de protección individual, asesoramiento a empresas, bueno, pues lo que es el soporte más inmediato a las empresas, pero lo que hemos planteado para reactivar el tejido económico son inversiones que se tienen que aprobar en el Pleno del Ayuntamiento, y lo que planteamos es reorientar las inversiones que pensábamos hacer, que tenían que ver con la política social, hacia el impulso económico. Entonces, si antes pensábamos, no sé, por ejemplo, construir un polideportivo, ahora la propuesta pasa por invertir en los polígonos industriales y en las áreas industriales en las que se crea empleo. Y también hemos planteado continuar con la peatonalización del centro para impulsar al pequeño comercio del centro de Leganés. Es decir, las inversiones pasan de focalizarse solo en la política social, que es lo que estos últimos años hemos estado haciendo, a centrarnos en espacios en los que hay comercios o hay empresas. Entonces, por tanto, las inversiones más importantes, que suponen, bueno, números redondos, unos 15 millones de euros,
estamos planteando irían a esas áreas, a esa política de activación económica. Y en cuanto a las medidas fiscales, los padrones entran en vigor el 1 de enero. Entonces, legalmente, con la legislación de hoy, que digo que aquí todo está cambiando, con la legislación de hoy es imposible legalmente hacer determinadas cosas con los impuestos de hoy. Pero sí podemos hacer grandes cosas con los impuestos que se empiezan a cobrar el 1 de enero. Los impuestos de este año los hemos aplazado y algunos sectores, como por ejemplo terrazas y veladores, bueno, pues hay un acuerdo que se ha explicado hace un ratito, pero vamos, en lo que tiene que ver con los grandes impuestos, lo que hay que hacer es modificar las ordenanzas fiscales y para eso hace falta un acuerdo en el Pleno. Para las ordenanzas del 2021. Hay una mesa de trabajo pues, que coordina Elena Illón, que está aquí presente, la concejala de Hacienda, en la que están todos los partidos políticos presentes y en donde lo que tenemos que ver es buscar un equilibrio entre bueno, pues, la posible reducción de alguna tasa y con el mantenimiento de los servicios públicos que tienen como objetivo bueno, pues, seguir impulsando la ciudad. La economía tiene varias variables. Una es el consumo, que lógicamente pues, va a tener una gran caída. Otro es el gasto de las empresas, que posiblemente también, fruto un poco de la inseguridad, la incertidumbre, también se contenga. Tiene que ser las administraciones públicas las que en estos momentos de crisis económicas sostengan el gasto público, como uno de los elementos que dinamiza la economía. Por tanto, lo que planteamos es buscar un equilibrio para que bueno, pues podamos apoyar a los sectores más dañados y al mismo tiempo poder invertir en el conjunto de la economía. Más Héctor Menéndez. ¿El ayuntamiento cuenta o espera contar en un futuro próximo con el uso del superávit municipal? Si tiene alguna información de si se va a poder liberar esas cantidades para aplicar las medidas. Bueno, legalmente nos gustaría. O sea, nuestro objetivo es poder utilizar ese superávit para realizar inversiones, como decíamos, para reactivar la economía. A día de hoy, legalmente todavía no es posible. Se oye de todo. Hemos oído desde que va a haber bueno, una gran flexibilidad legal para emplear ese superávit hasta que el Estado se va a quedar con el superávit para cubrir los déficits que tiene en este momento la Administración General del Estado. A día de hoy, lo único que hay es que la legislación ha cambiado y que, por tanto, no podríamos emplear ese superávit para nada. Es una de las peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, una petición que está respaldada por todos los partidos políticos, es decir, que esperamos sinceramente que el Estado modifique la legislación actual y que nos permita utilizar ese superávit para, bueno, pues para actividades reales a corto plazo que sirvan para impulsar la actividad económica. Las preguntas, Juan Álamo. Sí, que no me escucháis bien. Buenos días. Sí. Quería preguntar hablando de dos cosas. Una, ¿cuándo ha sabido que el presidente de UNELE no iba a asistir al acto vinculado en este caso a una supuesta firma? ¿Sabe cuándo se va a llevar a cabo esa firma de todo el proyecto? Y otra relativa a todas las actuaciones que se van a llevar a cabo en el tema de movilidad, si están condicionadas al final, cuando Dios quiera que suceda, de la epidemia, o si son sinergia y se van a quedar de bueno, pues yo me he enterado a las 10 de la mañana, de 10 menos 5, de que el presidente de UNELE se iba a conectar telemáticamente. En cualquier caso, la firma física es un tema menor. Si están de acuerdo patronal, sindicatos y gobierno local, la firma es un acto prácticamente protocolario. Lo importante es que se ha alcanzado a un acuerdo. Y con respecto a las medidas que se van a tomar en la vía pública para bicicletas y peatones, pues de momento es hasta que las autoridades sanitarias nos digan que la epidemia está controlada. ¿Cuánto va a durar eso? Pues es que nadie lo sabe. Entonces, de momento, creo yo que va a durar unos meses, pero no sé cuántos meses son ni cuándo va a acabar, no podría decirlo. Lo que sí que puedo anunciar es que ya hemos contratado el servicio, que no sé si lo han contado antes, y que la empresa adjudicataria ha empezado ya a realizar esos trabajos. O sea que esperamos que en un par de semanas prácticamente puedan estar finalizados y que entren en funcionamiento. Otra cosa es, como preguntaba Juanma Álamos, sí, en el que podamos volver a esa normalidad. Ahora mismo no podríamos decir cuál es. ¿Más preguntas? ¿No? Sí. Santi, disculpa. Sí. Me quería hacer una consideración y que valoraras más que como alcalde, como vecino de la ciudad, el dato este que tú has recibido, que nosotros ha llevado de la NIUS, de ser la ciudad con mayor tasa de
digo incluso más como vecino, es decir, como su día a día que como alcalde de la ciudad. Bueno, pues demoledor, la verdad. Es que en los meses en las primeras semanas, bueno, yo he conocido a mucha gente que ha fallecido, porque, bueno, yo también separo mucho la persona que ha estado contagiada, incluso que ha estado en el hospital, pero le han dado el alta y está en su casa. A ver, hay muchas personas, muchos leganeses que le han pasado muy mal, que han vivido una situación traumática, pero realmente lo dolorosísimo es aquellos que han fallecido. Entonces, hay que ver cuál es el número de fallecidos. Yo que conozco bastantes personalmente. He conocido a bastantes personas. No me voy a poner a enumerarlas, pero he conocido bastantes. Generalmente personas mayores, todas de 65 y algunos con avanzada edad, 80 y tantos, 90. Entonces, la verdad que es una situación, bueno, pues que jamás nadie había estado preparado para ello, y la verdad que desde el punto de vista personal ha sido, pues, muy doloroso. A nivel personal, uno siempre se queda con la sensación de que si no se podía haber hecho más para evitar tantos fallecidos. Tampoco sabemos cuántos son. O sea, yo también por eso tengo mucho interés en saberlo. Claro, si esto fuese proporcional, querría decir, o sea, ahora mismo tenemos casi 3 veces más contagios que Getafe. Si eso es proporcional, querría decir que tendríamos 3 veces más fallecidos que Getafe. Pero yo no lo sé, no lo sé. Luego es un dato demoledor. Yo te tengo algún dato de esto que se ha ido filtrando por ahí en algunos medios de comunicación, y parece que eso no es así, que la letalidad en el municipio no está directamente relacionada con el número de contagios, es decir, que la tasa de letalidad es mucho menor que en otros municipios. Así que tenemos un número muy alto de fallecidos, pero no se corresponde proporcionalmente con el número de afectados. Pero bueno, digo que es un poco la sensación que tengo yo de lo que he ido viendo por ahí, que tampoco sé si son datos ciertos, es decir, no tengo datos ciertos de número de fallecidos. Y sobre todo hay un dato que no manejamos, y es el número no tenemos ni idea, porque algo sé del hospital, pero no sé si es veraz la información, algo sé de las residencias, tampoco sé si es veraz porque es la información que nos dan las propias residencias. Lo que no sabemos es el número de fallecidos en casa. Es decir, que claro, que tampoco nadie les ha hecho la prueba, de ningún tipo de prueba, pero que habrá que coger, bueno, pues lo que hace todo el mundo, coger el número de fallecidos de marzo y abril del año pasado y restar con respecto a los fallecidos de este año, ¿no? Y esos aproximadamente pueden ser los fallecidos por coronavirus, pero en las casas yo no tengo ni idea. O sea, yo he tenido amigos que han fallecido sus padres y he vivido con ellos el drama de no poder velarles, el drama de que tarden muchos días en incinerarles, pero claro, no sé, y han fallecido en su casa, pero no sé cuántos leganenses son. Por tanto, bueno, pues no sé, hay que esperar un poco a ver, a tener esa información. Castillejo. Sí, bueno, a nivel de la residencia, no sé si han recibido comunicación sobre el cumplimiento de ese segundo auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y me gustaría que valorase las declaraciones de David Pérez cuando dijo que las residencias estaban efectivamente medicalizadas y que todo podía deberse a un puesto de interpretación o de discrepancia. Bueno, a ver, es que en esta situación, bueno, no tengo ninguna información nueva en cuanto a la situación de las residencias. Tengo la sensación, a ver, las residencias han negado a darnos información desde hace unos días. O sea que antes, desde el día 10 prácticamente de marzo, hemos estado haciendo un seguimiento de las residencias, solicitando la información directamente a cada una de las 8 residencias de mayores. También después lo ampliamos a las residencias de personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, en el momento que hemos, digamos, tomado la decisión de acudir a la justicia, las residencias también son todas privadas, las de mayores han tomado la decisión de negarle a la policía local información, con lo cual a día de hoy no sé cuál es la situación. Tengo la sensación, por lo que me cuentan unos y otros, a veces trabajadores, a veces algún director de alguna residencia que de forma privada me cuenta algo, a veces los familiares. Tengo la sensación de que no hay ninguna novedad. A ver, todas las residencias están algo medicalizadas, todas tienen la obligación de tener algunas horas de médico a la semana. Por poner un ejemplo, hay una residencia muy afectada que yo visité, que me contaron que ellos tienen 60 horas de médico a la semana, es decir, de las 154 horas de médico horas que tiene una semana, ellos tienen presencia de 60 horas de médico. Y me contaban pues que lo han aumentado, que están haciendo un esfuerzo económico por tener más horas de médico, y lo mismo en enfermería. Es decir, que tiene una serie de horas Pero claro, cuando una residencia tiene 100 positivos dentro de la residencia, yo tengo la sensación, sin ser un sanitario ni ningún experto,
que con un médico, con 60 horas de médico a la semana y con alrededor de 100 o 120 horas de enfermero a la semana, de un enfermero a la semana, hablo de un enfermero y un médico, me parecen insuficientes. Yo, por ejemplo, pues, en fin, por la información que he tenido de los contactos con el Hospital Severo Ochoa, en la urgencia de un hospital con 100 personas hay bastantes médicos en los 3 turnos, bastantes enfermeros en los 3 turnos y bastantes técnicos en los 3 turnos. Es decir, que las residencias están algo medicalizadas. Hombre, algo medicalizadas sí están, pero me parece absolutamente insuficiente. Y sobre todo cuando estamos viviendo una situación de emergencia sanitaria, me parece que decir que 60 horas de médico en una residencia es suficiente, me parece una tomadura de pelo. Entonces yo creo que independientemente de si la residencia es pública o privada, yo creo que en una situación de emergencia, si hay posibilidad de dotarlas de más médicos desde los sistemas públicos, creo que habría que hacerlo. Otra cosa es que no se pueda. O sea, yo creo que en los momentos más álgidos de la epidemia, donde a los mayores se les negaba la posibilidad, a los mayores de las residencias se les negaba la posibilidad de ir a un hospital, pues seguramente en esos días complicados, en los que había 1000 fallecidos en España cada día, era difícil atender correctamente a estas residencias. Pero antes y después, pues yo tengo la sensación de que sí que era posible. De hecho, todos hemos visto fotografías de IFEMA con médicos brazo sobre brazo esperando a que llegasen más enfermos. Es decir, se habilitó un hospital en IFEMA con 4.400 camas que se ha ido ocupando gradualmente, pero que jamás ha estado lleno del todo, por suerte, pero que había médicos excedentes allí que yo creo que podrían haber hecho otras cosas, creo yo, pero bueno, que yo no soy quien tiene que organizar al personal sanitario en la Comunidad de Madrid, en la región. Por tanto, no sé si era posible. Yo creo que a día de hoy, me cuesta creer que no haya personal sanitario para reforzar la residencia, pero bueno, esa es mi opinión. Juanma. Sí, una última pregunta por mi parte con respecto a la ausencia de datos de fallecidos. Es decir, hay otras comunidades autónomas que dan hasta el número de fallecidos por distrito, por pueblo, por no sé qué, que lo tienen todo. ¿Cuál es el argumento que le han dado al alcalde de Leganés de por qué no hay datos a estas alturas en la Comunidad de Madrid parcelados por municipios o por distritos? Si es que se lo han dado. Pues el otro día la presidenta me dijo que era una decisión del Ministerio de Sanidad. Y yo he consultado con el Ministerio de Sanidad y dice que es la Comunidad de Madrid. Son las autoridades sanitarias. Yo no sé quién es el responsable, pero es verdad que hay algunas autonomías, algunas regiones que tienen datos por municipios. Nosotros, en Madrid nos han dado. Yo creo que habría sido, es imprescindible tenerlos a día de hoy. Incluso el número de datos por afectados ya me pareció que llegaba tarde, el 6 de abril. Es que ha pasado más de un mes desde el 6 de abril y seguimos sin número de fallecidos. Jesús. Ayer el portavoz del Partido Popular vino a decir que quizá el impacto de la pandemia en Leganés, incluso las propias residencias, tuvieran que ver con celebraciones en las casas regionales, alentadas por el Ayuntamiento, incluso con manifestaciones del 9 de marzo, relativas al Día Internacional de la Mujer. ¿Qué tiene que decir eso? Pues evidentemente ha podido ser cualquier cosa y todo ha podido afectar. Es decir, que ese fin de semana hubo celebraciones deportivas, claro, es que hasta que no se han suspendido los actos públicos y se decretó el cierre de centros de mayores, colegios, etcétera, pues cualquier acto público con más de 3 personas ha podido ser un posible foco de propagación. Pero si comparamos los eventos que ha habido en Leganés con Getafe, o sea, con Getafe es la ciudad más parecida a Leganés en donde menos afectados ha habido. Yo por eso la verdad que intento hacer mucho la comparación con Getafe. Entonces, veo los eventos que ha habido en Getafe en ese fin de semana, veo los que ha habido en Leganés y ha habido exactamente los mismos. Es decir, si ese es el motivo, pues evidentemente en Getafe también habría habido 3.000 afectados y hay 1.000 y pocos. Es decir, que bueno, pues los mismos eventos en una ciudad afectan de forma diferente a otra ciudad. Entonces, la verdad es que no lo sabemos, sinceramente, no lo sabemos. También habrá que ver los datos en concreto, si compararlos con barrios similares a los nuestros en Getafe. En Getafe no hay ningún Zarzaquemada, o sea, un barrio tan denso como Zarzaquemada no hay en Getafe. No sé, habrá que ver luego una comparación. Pero bueno, también para eso están los epidemiólogos. Hay profesionales que se llevan formando toda la vida para este tipo de cosas.
nosotros podemos tener una opinión, pues, bueno, pues un poco de anda por casa. Habrá que ver desde un punto de vista más científico cuáles son esos motivos. En cualquier caso, ya digo que lo que se hizo ese fin de semana se hizo exactamente lo mismo en Getafe, Fuenlabrada, en Alcorcón, en Alcalá de Henares, en Torrelodones o en muchísimos distritos de la ciudad de Madrid. Por tanto, es difícil saber cuál es la correlación. Yo, por ejemplo, como todo el mundo, he mirado cuáles los grandes eventos. Incluso, vamos, el último partido del Club Deportivo Leganés se hizo en los últimos días del mes de febrero. Entonces, que podía ser un sitio con miles de personas, porque, vamos, después de ese partido de fútbol no ha habido ningún evento que haya superado las 1000, vamos, no sé, yo no sabría en la manifestación del 9 de marzo, no sabría cuántas personas estuvieron. Yo creo que estuvimos todos los partidos políticos menos Vox, creo recordar, y seríamos 300, 400 personas, no creo que hubiese más personas allí. ¿Más preguntas? Héctor. Bien, ¿quién, perdón? Sí. Sí, solo sobre este asunto, ¿no le da rabia, por así decirlo, que saliera el ministro de Sanidad diciendo que los datos de la propagación de la enfermedad grave se empezaron a conocer el 8 de marzo por la tarde y que no les avisaron, por ejemplo, para impedir los actos del 9 de marzo en Leganés? Claro, evidentemente, es que visto cómo han ocurrido las cosas, pues todos reclamamos que se hubiese adelantado el cierre de todo una semana antes. Pero también esos días recuerdo perfectamente como muchos lanzaban las campanas al vuelo quejándose del cierre de todos los establecimientos. Le parecía que estaba injustificado. A ver, la verdad que es muy complicado tomar decisiones en ese momento. El primer cierre que se decretó fue el de la Comunidad de Madrid, que nos comunicó que la Comunidad de Madrid cerraba los centros de mayores de titularidad autonómica, y nosotros lo hicimos también el mismo día. Fue la primera administración que tomó una decisión. También la podía haber tomado una semana antes. Yo, evidentemente, todos hubiésemos agradecido pues que los expertos nos hubiesen alertado antes de la fuerza de esta epidemia, y que el Ministerio, el Estado y las comunidades autónomas pues hubiesen tomado también medidas antes. La verdad que no. A ver, yo he dicho estos últimos días que a mí no me hubiese gustado estar en el pellejo de ninguno de ellos. Les veo la cara a muchos de ellos y algunos están demacrados. Es decir, son momentos muy complicados. Seguro que se han equivocado muchísimo, como también nos hemos equivocado nosotros, pero cuanto más altura estás, pues los errores son más graves, evidentemente. Sí, Jesús. Sí, viendo cómo está Leganés, teniendo contacto con otros alcaldes de la zona sur, de toda la Comunidad de Madrid, ¿cree que está preparada la región, alcalde, para pasar a la fase 1 el próximo lunes? No lo sé. Es que tampoco. Es que yo, por lo que yo sé, la decisión tiene mucho que ver con la situación sanitaria. Es decir, no solo son número de contagios, sino también la capacidad de las UCIs o la disponibilidad de UCIs. Es que yo no sé cuántas capacidades de UCIs tenemos en la Comunidad de Madrid. No lo sé. No sabría aventurarme yo ni opinar sobre ese tipo de cosas. No lo sé. ¿Más preguntas? Sí, una última información que acaba de llegar, si la quiero valorar. Los médicos de atención primaria de Leganés están planteando no hacer los test rápidos que manda la Comunidad de Madrid, porque según me están comentando en este momento, no discriminan entre una cosa y la otra. Es decir, a propósito de lo que preguntaba Jesús, de esa necesidad de pasar de fase, pues los propios médicos están planteando en este momento que los test que ha mandado la Comunidad de Madrid no tienen la utilidad que deberían. Bueno, todos hemos aprendido estos días muchísimo sobre mascarillas, hemos aprendido muchísimo sobre test. Yo cuento mi experiencia sobre los test. Nosotros compramos 4.000 test rápidos a un proveedor de Barcelona que decía, como todos, que tenían una fiabilidad altísima. Los compramos y los llevamos al Hospital Severo Ochoa y allí los recogieron y dijeron, tenemos unos test del Estado y otros test de la Comunidad de Madrid. Entonces intuyeron que lo que llevábamos nosotros era de peor calidad, pues porque teníamos cero experiencias en compra de este tipo de productos. El caso es que probaron unos, probaron otros, eran muy poco fiables y resulta que los que hemos entregado nosotros al Hospital Severo Ochoa, que se pagó con la Fundación Juan Muñoz, es decir, con aportaciones de los vecinos, porque había que pagarlos a tocateja, resulta que son los más fiables. El Hospital Severo Ochoa hizo un informe
su laboratorio de microbiología y tienen una fiabilidad por encima del 86% a la hora de diagnosticar positivos. Tengo también otros informes de otros hospitales públicos españoles que lo están utilizando. A ver, también fue una casualidad, fue suerte. O sea, podían habernos intentado engañar como tantas... El problema es que hay por ahí un montón de test que no son fiables. Por tanto, cuando se plantea comprar millones de test, darle test a toda la población, es que es muy difícil encontrar test fiables y luego interpretarlos. Es decir, yo creo que tiene que estar en manos de las autoridades sanitarias y sobre todo que los test rápidos solo sirven para cribar. Es decir, si te da positivo, positivo, si te da negativo hay que hacer un PCR. Tienen que estar en manos de un hospital y tienen que ser ellos quienes hagan ese tipo de pruebas, o un laboratorio especializado, no cualquier vecino. No es fácil comprar ese tipo de test. Nosotros lo que siempre hemos hecho es primero recibir los test, probarlos y una vez probados se pagan, si no nada. También hemos tenido otros test que también han estado probando en el Hospital Severo Ochoa, que decían que tenían una fiabilidad del 95% y se han desechado porque esa fiabilidad no era cierta. Es decir, que nosotros por lo menos hemos comprado siempre a petición del hospital y hemos pagado siempre después de que se hayan probado y que los hayan decidido utilizar. Todavía siguen utilizando esos test en el Hospital Severo Ochoa y de hecho nos pidió 5.000 más el hospital y estamos esperando que nos lleguen y también como curiosidad puedo decir que cuestan el triple que los primeros. Es decir, que aquí hay una picaresca tremenda, ese tipo de cosas, pero como no tiene el hospital test fiables, pues lo que vamos a hacer es pagarlo al triple de lo que nos costaron, sí, porque es que no hay otra solución. Nos costaron 3 euros como dato y ahora cuesta en 7,90. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia telemática en esta rueda de prensa y nos seguimos viendo. Estamos a vuestra disposición. Gracias.